Gracias, son las 6 de la mañana, 33 minutos. Mientras en el Vaticano están anunciando cómo va a ser el sepelio del Papa, nosotros, Felipe, estábamos aquí en el desacato del señor presidente, que transmitió anoche Consejo de Ministros u alocución, o cualquiera que sea el nombre que usted quiera ponerle. Finalmente interrumpieron la programación de los canales privados de 7:12 hasta las 9 de la noche, y a las 9 de la noche encabezó el presidente Petro un Consejo de Ministros que duró otras 2 horas. En total, casi 4 horas de televisión del señor presidente, en teoría, para hablar todo ese horario, para hablar en el AAA de la televisión colombiana sobre fiebre amarilla, que usted se dará cuenta, no hay ningún anuncio importante sobre el tema de la fiebre amarilla. Sí, no, la verdad es que anoche el presidente desacató abiertamente una providencia del Consejo de Estado. Y pues yo me imagino que el Consejo de Estado tendrá que tomar medidas, porque hay un clarísimo desacato tratando de hacerle creer al Consejo de Estado y al país, sobre todo, de que era una locución. No, Néstor, era un Consejo de Ministros. Digamos, eso es lo formal, Felipe, porque es grave. Pero, a ver, Felipe, ¿no? Una alocución, en teoría, cuando un presidente interrumpe la programación, lo primero es para hacer un anuncio, ¿verdad? Anoche no hubo ningún anuncio. No, sí hubo varios absolutamente disparatados, Néstor. Uno, que se va a tomar el Capitolio porque Bolívar le ordenó desenfundar la espada para llevar allá la consulta. 2, que le quitaron la visa, o que cree que le quitaron la visa. 3, que le va a meter la mano a las concesiones 4 y 5G, que son las de infraestructura vial. Porque necesita la plata para la fiebre amarilla. 4, que los bancos, y los atacó, no lo dejan gobernar. Es decir, lo de anoche ya fue es que no tengo, mejor dicho, es que no tengo la palabra, Néstor, porque es la burla a la institucionalidad y a 50 millones de colombianos. Y anoche me acordaba yo de la frase tan manida que se utilizó o que se venía utilizando. Es que no somos Venezuela, no, estamos peor que Venezuela cuando Chávez hacía exactamente lo mismo. Yo creo, Felipe, que como ayer presentaron la impugnación a la decisión del Consejo de Estado, el Consejo de Estado tendrá una gran oportunidad para aclararle al gobierno que no puede disfrazar lo que venía haciendo presentado como alocución presidencial, que no puede hacer la trampa de anoche. Eso que usted dice es muy oportuno, me parece, porque efectivamente creo que se hace necesario, dado que estamos en el país de la trampa y las trampas comandadas por el propio presidente de la República, pues es necesario que el Consejo de Estado le aclare la orden al presidente, porque si bien la sentencia del Consejo de Estado le ordena al presidente de la República dejar de incurrir en la conducta en la que incurría, que no era otra que la de abusar de la posibilidad de hacer lo que se llaman alocuciones presidenciales, es cierto que la orden quinta le dice es que no transmita los consejos de ministros a través de canales privados, pero lo que el Consejo de Estado estaba diciendo era que no utilice el instrumento denominado digo en la jerga coloquial, alocución presidencial, por fuera de las condiciones que establece la Constitución, la ley y las reglas que han establecido unos límites, la jurisprudencia para eso. Entonces, se cogió de esa expresión del Consejo de Estado para decir: esto no es un consejo de ministros, sino una alocución. Néstor, alocución no es un concepto jurídico. Usted busca alocución en alguna parte, en una norma legal, en un texto de derecho positivo, la Constitución, la ley, incluso un decreto. No existe esa expresión, esa es una expresión coloquial. Lo que existe en la ley es la facultad del presidente de la República de encadenar los canales públicos, la televisión abierta, y existen 4 reglas que ayer se incumplieron todas. Una, que sea personal. Efectivamente, ahí pues hay una discusión. El presidente estaba ahí, pero no fue el único que habló. Hablaron 6 funcionarios, hablaron otros. El presidente, ministro, viceministro, director del IDEAM, directora del Instituto de Salud. Segundo, que verse sobre asuntos urgentes de interés público. Ayer pues realmente
no había ningún asunto urgente de interés público. El presidente hubiese podido hacer una locución, en mi opinión, si fuera a hablar de la fiebre amarilla y en 10 o 15 minutos hubiera enviado la información que considerara necesaria y le hubiera pedido a la gente que se vacunara y hubiera contado cuáles eran los planes y qué era lo que deberíamos hacer los ciudadanos. Pero eso no fue lo que hizo. No pasó. Tercero, que sea necesario informar estos asuntos para la real y efectiva participación de los ciudadanos en la vida colectiva, pues tampoco esa condición se cumple, porque efectivamente hay un debate público abierto sobre la fiebre amarilla y sobre los otros temas desde hace varios días, y que se relacione con el ejercicio de sus funciones. Varias de las cosas que dijo, pues tampoco tenían que ver con el ejercicio de sus funciones, como por ejemplo la de estar acusando al diario El Tiempo de mentiroso, y bueno, a todos los medios tradicionales de mentirosos. Entonces, las 4 condiciones estrictas, porque así las llamó el propio Consejo de Estado en la sentencia del 12 de noviembre del 2014, no se cumplieron ayer. Y eso es un enorme abuso del presidente de la República, es un desacato por parte del presidente de la República, e incluso a mi modo de ver puede llegar a constituir un prevaricato de parte de quienes ordenaron esa es la pregunta que le quería hacer, por fuera de las condiciones legales. Esa es la pregunta que le quería hacer, Héctor, ya en su condición de profesor de Derecho Administrativo y Constitucional. ¿Qué se puede hacer institucional y legalmente para evitar estos abusos? ¿O nos vamos a quedar en las redes sociales, en la protesta y en los comentarios? ¿Qué se puede hacer? ¿Cuáles son los instrumentos que tiene la democracia para controlar a quien se excedió o se está excediendo en su poder, como es el caso del presidente Petro? Yo le contesto hay varias cosas, yo creo, Felipe. Uno, por supuesto, el mecanismo, digamos, judicial obvio es el cambio del desacato. Me imagino que la accionante va a pedir que se inicie un incidente de desacato en el Consejo de Estado, y el Consejo de Estado evaluará si efectivamente ocurrió, como a mi modo de ver, efectivamente ocurrió, porque realmente fue una burda en contra de la decisión del Consejo de Estado. En segundo lugar, la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones, que había expedido un comunicado señalando cuáles eran las condiciones de este tipo de intervenciones del presidente, no cumplió con su deber de garantizar que ese instrumento cumpliera con los instrumentos legales. Y a mí me parece, si yo fuera el Procurador General de la Nación, abriría una acción disciplinaria contra los miembros de esa comisión que incumplieron su deber de garantizar que se cumplieran las condiciones de la ley. Y en tercer lugar, pero esto es más arriesgado lo que voy a decir, y más arriesgado pues porque además yo tengo la condición de empleado de una de esas empresas, si yo fuera un canal privado de televisión no transmitiría la locución presidencial. Como ya ocurrió en el pasado ocurrió eso. A un canal, a Caracol Televisión, lo multaron por esa razón, y el Consejo de Estado, la sentencia del 2014, es en favor del canal privado, diciéndole que no estaba obligado a transmitir esa locución, Héctor, en esas condiciones. Entonces hay esos 3 caminos. Sí, la CRC señala que el Gobierno Nacional, la Comisión Reguladora de Comunicaciones, quiero decir, señala que el Gobierno Nacional llenó el formato porque en ese punto cumple la formalidad nueva a partir de la tutela del Consejo de Estado, y lo que piden ayer es una alocución presidencial para hablar sobre el tema de la fiebre amarilla, por la emergencia que se está presentando ante el brote de fiebre amarilla. Pero como usted se da cuenta... Que fue de lo que menos habló. Ricardo, entonces habló, es muy difícil... Primero habló de la censura. El presidente Petro suele decir... Ellos piden una locución, Néstor, y al final no terminan haciendo una locución. Entonces, yo hago una la CRC en ese punto solo tendría 2 opciones. O sacar del aire la falsa alocución presidencial, o pedirle a los jueces ahora que determinen si se incumplió o no se incumplió la orden. Se está jugando es el cumplimiento del orden institucional. Pero mi pregunta es la siguiente: ¿para qué se hace eso? Es decir, yo entiendo todo lo que ustedes están compartiendo, pero yo quiero tratar de entender qué es lo que está buscando. Es decir, ¿qué busca el señor presidente haciendo esto? ¿Qué busca? Mire, está haciendo un desacato, como lo acaba de decir Héctor, o por lo menos así lo entiendo yo me guío en eso por el criterio de Héctor. ¿Para qué lo hace? Es mi pregunta. Padre, está en campaña. Si usted se da cuenta, el tema de fondo fue la consulta popular.
y le interesan las 2 horas de televisión que el presidente no hace sino denostar de los canales, pero utiliza los canales con el argumento de que son del espectro público electromagnético. El presidente Petro suele creer que cualquier límite, y claro que los hay por fortuna, que cualquier límite atenta contra sus derechos, que sus derechos son absolutos, que lo quieren censurar. De los muchos anuncios que hizo el presidente Gustavo Petro, poquitos sobre el tema que era el importante, el de la fiebre amarilla. Mateo Piñeros. Néstor, buenos días. A pesar de que en teoría el presidente Gustavo Petro iba a hacer una alocución presidencial, su intervención en los canales privados terminó pareciéndose mucho a un Consejo de Ministros, a pesar de la orden del Consejo de Estado en la que se prohíbe la transmisión de estos consejos por canales privados. Petro empezó su declaración refiriéndose a este tema, pues la locución empezó a las 7:15 de la noche, justo un par de horas después de que se conociera que la Presidencia de la República le había pedido al Consejo de Estado anular el fallo que prohíbe transmitir por canales privados los consejos de ministros. Como ya es conocido casi por toda la población, el Consejo de Ministros ha sido censurado. No me da temor decir la palabra, esa ha sido la intención. Parece que molestaba mucho a ciertos intereses políticos y económicos muy minoritarios, pero muy poderosos en la sociedad colombiana. Durante la locución, en diferentes ocasiones, Petro insistió en que este espacio no era un Consejo de Ministros. Esto no es un Consejo de Ministros. El Consejo de Ministros tiene su formalidad. Sigue después de este programa en los canales públicos. Esta es una alocución presidencial. Y si nos van a censurar las alocuciones presidenciales, entonces mejor den el golpe de Estado. Aunque la locución era sobre la fiebre amarilla, el presidente Petro empezó revelando que hoy a las 9 de la mañana el país conocerá las preguntas que irán en el texto de la consulta popular. Será el ministro del Interior el encargado de presentarlas y el mismo presidente Petro irá al Congreso a radicarlas el 1 de mayo. Voy a estar ese día en la Plaza de Bolívar y voy a entrar al Congreso una vez hablemos allí en público para presentar personalmente y con una delegación popular lo más diversa posible el texto de la consulta popular oficialmente al Senado de la República. Y voy a sacar la espada de Bolívar. El presidente apareció en pantalla acompañado por otros funcionarios como la directora del Instituto Nacional de Salud, la directora del IDEAM y el ministro y viceministro de Salud. Y aunque las alocuciones son personales, todos ellos intervinieron y reforzaron la tesis del presidente Petro, según la cual el aumento en los casos de fiebre amarilla tiene una relación directa con la crisis climática. El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. La fiebre amarilla, que desde el mes de septiembre, 8 de septiembre del año pasado, se inicia en un territorio donde nunca habíamos tenido historial de fiebre amarilla, señor presidente. Y fueron los municipios de Cunday, Villarrica, Purificación y Prado. Según cifras del gobierno, 9 millones de personas se tienen que vacunar en Colombia contra la fiebre amarilla. En este momento hay 111 municipios en riesgo muy alto. El país ya registra 79 casos confirmados y 36 fallecidos. Ante esta situación y debido a la crisis fiscal que enfrenta el país, Petro buscaría financiar la vacunación masiva con los recursos que fueron destinados a las vías 4G y 5G. Entonces, ¿de dónde va a salir de la plata? Lo voy a decir bien aquí y claro, de las concesiones 4 y 5G de Colombia, que se han dedicado a guardar la plata es en los bancos en fideicomiso porque no están cumpliendo los contratos de construcción de las carreteras. Si no es suficiente esto, vamos a la emergencia económica. La vida está primero. A las 8:50 de la noche terminó la locución y a los pocos minutos empezó el Consejo de Ministros, ya solo por canales públicos. Petro hizo un minuto de silencio por la muerte del Papa Francisco, a quien calificó como un amigo de él y de Colombia, y refiriéndose al tema migratorio, reveló que en este momento no puede entrar a Estados Unidos. Aquí tenemos que prepararnos para cosas. El ministro de Hacienda aquí que está reemplazando a Germán Ávila, que está precisamente en los Estados Unidos. Yo ya no puedo ir porque creo que me quitaron la visa. No tenía necesidad de tener visa, pero bueno, ya vi al Pato Donald varias veces, entonces me voy a ver otras cosas. Hacia las 11 de la noche terminó el Consejo de Ministros, sin embargo, a esa hora ya estaba abierto el debate sobre si Petro incumplió o no la orden del Consejo de Estado. Recordemos que solo horas antes de la locución,
La Comisión de Regulación de Comunicaciones anunció que la presidencia debía diligenciar un formato detallado que justifique la emisión de estos espacios en medios de comunicación. El nuevo procedimiento exige especificar el tema de la locución. Además, se evaluará si la intervención cumple con una serie de condiciones, como que el mensaje sea de carácter personal del presidente y que trate un asunto urgente de interés público. Uno de los primeros en pronunciarse fue el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, quien aseguró que las decisiones judiciales se respetan y se acatan y no se les busca el quiebre para incumplirlas, pues para Galán esto no es democrático. Mateo Piñeros, Blue Radio.